Primer domingo de la Pasión. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo. A los Hebreos. Hermanos, habiendo venido Cristo como pontífice de los bienes futuros, atravesó por un tabernáculo más excelente y más perfecto, no hecho a mano, esto es, no de fábrica o formación semejante a la nuestra, ni con sangre de machos cabríos ni becerros, sino por la propia sangre, entró de una vez por todas en el santuario, consiguiendo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos, de los toros y la ceniza esparcida de la ternera santifica a los inmundos, en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, a impulsos del Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo inmaculado a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas, de los pecados, para servir a Dios vivo. Por esto Jesús es mediador de un nuevo testamento, para que, interviniendo su muerte para expiación aún de aquellas prevaricaciones cometidas en tiempo del primer testamento, reciban la herencia eterna a la que han sido llamados en Jesucristo nuestro Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo decía Jesús a las turbas de los judíos: ¿Quién de vosotros me convencerá de pecado? Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Los judíos respondieron: ¿No decimos bien que eres un samaritano y que estás endemoniado? Gloria respondió: Yo no estoy poseído por el demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la promueva y la vindique. En verdad os digo que quien observa mi doctrina no morirá jamás. Los judíos le dijeron: Ahora conocemos que estás poseído por algún demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: quien observa mi doctrina no morirá eternamente. Por ventura eres mayor que nuestro padre Abraham, y que los profetas que también murieron. ¿Y tú por quién te detienes? Jesús les respondió: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada vale. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, y no lo conocéis, mientras que yo lo conozco. Y si dijese que no lo conozco, sería tan mentiroso como vosotros. Mas lo conozco y observo sus palabras. Abraham vuestro padre deseó con ansia de ver mi día, lo vio y gozó mucho. Y los judíos le dijeron: Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: en verdad os digo, que antes que Abraham fuera, yo soy. Tomaron entonces piedras para lanzárselas, mas Jesús se escondió y salió del templo. Estamos comenzando el tiempo de la Pasión, son 2 semanas, tiempo de la Pasión, desde el primer domingo de la Pasión hasta el domingo de Pascua. Domingo próximo es Domingo de Ramos, y en este tiempo de la Pasión ya es un tiempo de más tristeza, por eso las imágenes en las iglesias se visten con telas moradas, en signo de luto, de tristeza, porque la pasión de nuestro Señor está próxima. Y en este tiempo pues hay que tener más espíritu de penitencia, alejarnos de los espectáculos, de la música mala, y rezar más. Son días santos, ¿verdad? Entonces los días de la Semana Santa son todos días santos. No olvidemos que el lunes santo de la próxima semana es el día que murió Monseñor Lefebvre, que coincidió con la fiesta de la Anunciación, y este año otra vez coinciden las dos
la fiesta de la Anunciación y el lunes santo, así que hay que tener un especial recuerdo por Monseñor Lefebvre y por sus intenciones. Yo creo que no necesita nuestras oraciones, pero podemos pedir por sus intenciones, ¿no? Entonces pedir especialmente porque su obra no sea completamente destruida, aunque está en una decadencia franca, y para que la fraternidad vuelva a sus raíces y que no se siga esa línea de compromiso y de abandono del combate de la fe. Entonces podemos pedir por eso y pedir a Dios por las intenciones de Monseñor Lefebvre, especialmente en el lunes santo. También les recuerdo que los días de la Semana Santa todos son días santos, entonces el lunes santo, martes santo, etc. En México hay esa mala costumbre de irse de vacaciones esos días, que no es una costumbre cristiana y que se ha extendido muchísimo por la negligencia del clero, que no combatió esta mala costumbre, que todos yo ya desde niño veía que hacían eso la gente, y es una muy mala costumbre de los días santos irse a la playa, irse a hacer fiesta, a tomar, y cualquier cosa. Ya se puede uno imaginar todo lo que pasa en esos lugares. Así que les pido a mis fieles particularmente y a todos los que tengan un mínimo de sentido de la fe, de que en esos días traten de honrar la pasión de Cristo y de no ofenderlo más. O sea, es como todavía humillarlo más y hacerlo sufrir más con esas vacaciones que son completamente mundanas y que yo desaconsejo francamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos comenzando este tiempo de pasión, en el cual se considera la pasión de muy cerca. Por ejemplo, en esta primera semana de la pasión, nuestro Señor ya estaba muy cerca de su pasión y ya eran tiempos muy oscuros, había mucha tensión, por decirlo así, cuando él iba a predicar en el templo. Ya los judíos ya habían decidido que lo iban a matar, pero él no se dejó tomar, porque no había llegado su hora, es decir, la hora que Dios había decidido que él debía morir. No es la hora que los hombres han decidido que él debía morir. Entonces, para mostrar que él daba su vida voluntariamente, él no permitió que lo mataran antes del tiempo que él había decidido. Así que hay otros pasajes del Evangelio en el cual nuestro Señor también lo querían matar cuando estuvo en su tierra natal, en Nazaret, y que les hizo unos reproches a los sanedritas del lugar, y se lo llevaron a una montaña para precipitarlo de arriba, pero él pasó por en medio de ellos y no lo cogieron, porque él es un hecho milagroso realmente, porque nadie lo pudo agarrar, no lo pudo coger para lanzarlo en este precipicio. Y aquí en el Evangelio de hoy también dice que cogieron piedras para lanzárselas, mas Jesús se escondió y salió del templo. Se escondió, yo pienso también de una manera especial, porque había tanta gente ahí que no era posible que se escondiera así. Para mí es un milagro, una manera milagrosa también de la que él salió de ahí. Y hay otros pasajes en las lecturas de estos días. Yo espero que ustedes lean todos los días el Evangelio y la epístola del día, porque en tiempo de Cuaresma pues son muy interesantes los Evangelios y las epístolas de cada día. Y en los Evangelios de estos días se ha visto cómo estaban con esa furia que le tenían y esa envidia,
y ese odio que le tenían a nuestro Señor y que lo querían matar, pero nuestro Señor no permitió, ¿verdad? Así que hay personas que especulan mucho sobre lo que hacen los mundialistas, que tienen sus planes y que un día va a venir, sí, Dios lo ha anunciado, que vendrá el anticristo, que vendrá, pero no será cuando los hombres digan, no será cuando la masonería diga, o no será cuando incluso nosotros tal vez tengamos una opinión. Es cuando Dios quiera, cuando Dios lo permita, es en ese momento que vendrá el anticristo. No cuando los planes que dicen de los mundialistas y todo eso, no es seguro que sea cuando ellos lo vayan a decir, cuando ellos lo han planeado. No, es cuando Dios lo permita. Así que todo está en manos de Dios, e incluso nuestro Señor mostró que Él dio su vida cuando Él lo quiso porque Él era Dios. Entonces, cuando vendrá la persecución, cuando vendrá el anticristo, pues cuando Dios lo permita, no será antes, no será el capricho humano, ni nuestros cálculos, ni lo que dicen a veces algunas falsas revelaciones de gente que simula oír a la Virgen y que son puros imaginaciones de esa gente que a veces repiten lo que ya la Virgen ya dijo en otras apariciones y que tienen una apariencia de ser auténticas, pero no lo son. Entonces hay que desconfiar de todas esas apariciones que nos dicen, no, es que mañana va a pasar esto y después va a pasar esto. No. Atengámonos a las grandes apariciones que fueron aprobadas por la Iglesia, cuando la Iglesia estaba bien, cuando la Iglesia estaba en condición de hacer las cosas bien, porque hoy no lo está. Así que hay que atenerse a lo que dijo la Iglesia antes del concilio y no andar con curiosidades de personas que andan viendo apariciones por aquí, apariciones por allá, y son muchas veces engaños, y generalmente son engaños del demonio. Entonces tengamos desconfianza de todas esas nuevas apariciones. Y aquí vemos cómo nuestro Señor en el Evangelio dice al principio, ¿quién de vosotros me convencerá de pecado? O sea, es muy fuerte que Él le diga eso a los judíos, porque no hay hombre que pueda decir eso, solo Dios, porque todos los hombres somos pecadores, todos los hombres tenemos algo que no está bien, tenemos algún defecto, es muy humano. Que Jesucristo diga eso, pues no hacía más que encender más la rabia de esta gente y decirles, ¿quién de vosotros me convencerá de pecado? ¿Quién de vosotros encontrará en mí o algún pecado, aunque sea pequeño? Y en realidad nunca lo pudieron hacer. Entonces eso los enfurecía más, ¿verdad? Los enfurecía de odio, de envidia hacia nuestro Señor. Pero los judíos lo acusan de endemoniado, lo acusan de estar loco, y nuestro Señor es como está escondido en esa apariencia humana, porque en ese momento Él no muestra su divinidad, e incluso Él vive en una simplicidad que ellos desprecian, ¿verdad? Porque los grandes doctores de la ley, los sanedritas, pues se vestían muy elegantes, tenían toda una fachada de opulencia. Entonces, que un hombre que ellos despreciaban porque era de Nazaret, que eran considerados pues un pueblito que no tenía importancia, y nuestro Señor se presentaba como cualquier hombre, y por eso lo despreciaban, pero Él era Dios. Ahí está la cuestión, Él era Dios, y Él era el verbo de Dios que les estaba hablando, y ellos no lo veían, porque se fijaban nada más en las apariencias, en ese aspecto exterior, ¿verdad?
Y hay de aquellos tradicionalistas que no han querido reaccionar delante de las claudicaciones que hoy han hecho los superiores de la fraternidad, porque les gustan las apariencias, prefieren fijarse en las apariencias, el número, las bonitas iglesias, bonitas ceremonias, la exterioridad, ¿verdad? Las cosas, la música, ¿verdad? Y eso no es algo malo, repito, pero no es lo esencial. Entonces, cuando Dios nos viene a decir la verdad y nos despoja de todo ese aparato externo de la iglesia, porque es así, hoy hemos sido privados, como decía San Atanasio, de todo ese aparato externo de la iglesia, que normalmente debería pertenecer a la tradición, pero los malos, los enemigos de Dios, se han posesionado de eso por la violencia, y ellos quieren tener todas las apariencias de legalidad, de lujo. Entonces aquellos católicos pusilánimes no reaccionan, porque ellos se fijan y se basan en lo exterior. Entonces, si hoy también en la fraternidad ha sucedido lo mismo, que ha sido tomada por los clérigos liberales, y eso es la realidad, eso es la verdad, pero les gusta todo ese aparato de que sí, pues es que van a haber una ceremonia de un obispo, van a tener una bonita procesión, van a tener iglesias bonitas, hay dinero, hay medios. Entonces eso es lo que impresiona al vulgo, a la gente que no ve más allá, de cierta distancia. Pero no, lo esencial es lo que Jesucristo, por ejemplo, les predicaba aquí. Él les hablaba de la verdad, Él les hablaba de cómo había que practicar la ley, de en qué espíritu, y él demostraba eso con milagros de físicos y milagros espirituales. ¿Cuáles son los milagros? Generalmente la gente se fija solo en las cosas físicas, en los milagros físicos, y no ven los milagros espirituales, ¿verdad? Como es la virtud extraordinaria que tenía nuestro Señor, la santidad de sus palabras, de sus ejemplos, eso es, y la predicación de la fe, de la verdadera fe, pues eso es más que los milagros físicos. Pero los católicos liberales quieren fijarse sobre todo en las cosas sensibles. Es que pues la gran mayoría sigue al Papa Francisco, la gran mayoría en todo el mundo, todos han seguido al Vaticano II, entonces deben tener la razón. Es que de esa manera razonan. Y en el tiempo de nuestro Señor pues era lo mismo, porque la gran mayoría seguía a los escribas y los fariseos, y en algún momento escucharon a nuestro Señor porque hacía milagros, pero se quedaban a ese nivel. Y por eso el Evangelio dice que nuestro Señor no se fiaba de ellos, aun cuando decían, no, es que sí creemos en ti, pero Él no se fiaba de ellos, porque Él sabía que esos judíos eran muy exteriores, que se fijaban más bien en las apariencias, y querían milagros, porque eso para satisfacer la comezón que tenían de la curiosidad. Entonces nuestro Señor al momento dado curó a una persona, y luego enseguida los judíos le decían, ahora danos un signo del cielo, haz un milagro de que baje fuego del cielo, algo así. Ya habían visto un milagro, pero no les bastaba. Quiere decir que esa gente, aunque hiciera Jesucristo 1000 milagros, ellos no creerían, porque un solo milagro debió bastarles para creer, ¿verdad? Entonces, porque no creían en su virtud, no creían en su santidad, pero sí creían en las cosas exteriores. Les gustaba que Jesucristo hiciera milagros para satisfacer su curiosidad,
pero no era profundo eso. Y de hecho, de esa multitud que nuestro Señor hizo tantísimos milagros, después lo aclamaron el día de Ramos, el domingo de Ramos, lo aclamaron diciendo que era el hijo de David, y quiere decir que era el Mesías. Y entonces después esa misma turba, esa misma plebe, el Viernes Santo, gritaron para que lo crucificaran. Entonces hay que ver la lógica humana de la incoherencia, ¿verdad? Entonces no hay que confiar en las mayorías, porque hoy la gente se basa mucho en eso, hasta los mismos tradicionalistas. Es que todo es una cuestión, es que somos muchos. Sí, pero incluso el Papa Francisco tiene más fieles, tiene más obispos, tiene más iglesias, tiene más, y eso no es un criterio de veracidad. Entonces, que en la fraternidad se hayan posesionado de una manera incorrecta de todo de la obra de Monseñor, porque eso fue lo que Monseñor Lefebvre, la obra de Monseñor. Y estos eclesiásticos liberales que se han quedado con el poder de la fraternidad y que han cambiado la dirección del timón, entonces están traicionando, y no quiere decir que por eso estén en la verdad. Entonces quieren que han bajado, ya no hay espíritu de combate, ya no hay denunciación de los errores, a veces de algunos errores sí, de una manera muy general, pero ya no hablan de todo, ya no explican bien los peligros que hay hoy para nuestra fe en este mundo. Entonces, el día que venga una persecución, yo no sé cómo van a reaccionar, porque no están fuertes en la fe, han perdido el sentido de la intransigencia cristiana, que es una realidad. Entonces, porque les gusta el aspecto exterior. Entonces, ese aspecto exterior fue lo mismo en tiempo de nuestro Señor, cuando crucificaron a nuestro Señor. Los judíos se vanagloriaban de tener el templo, que era una maravilla desde el punto de vista de la belleza, de la riqueza, y que tenía mucho esplendor en ese tiempo, y que al origen sí fue instituido por Dios. Todas las ceremonias del Antiguo Testamento eran de origen divino, y lo que ellos enseñaban también era de origen divino, la ley, la enseñanza de los profetas, de Moisés, todas las revelaciones de Dios del Antiguo Testamento que están en la primera parte de la Biblia, que se llama Antiguo Testamento. Entonces todo eso en ese momento sí estaba en vigor y era de Dios. Entonces la gente, a pesar de todo, pues decían, bueno, es que si los padres, los jefes de la sinagoga, el gran sacerdote, están contra Jesús, quiere decir que debe ser verdad, porque pues ellos son los jefes y además toda la gente está de acuerdo con ellos, y todos los sacerdotes y toda la plebe y todos, entonces sí, Jesucristo debe ser un delincuente, debemos gritar para que lo crucifiquen, debe ser, porque la mayoría están contra él, y nada más con él, hasta sus apóstoles lo han abandonado, y solo queda ahí 2 mujeres, 3 mujeres y un hombre que están ahí todos atemorizados, todos tristes. No, eso no es de Dios, eso es un hombre, un falso profeta, ¿verdad? Y así razona el mundo. Sin embargo, como decía Santo Tomás, que generalmente el pueblo no sabía que Jesucristo era el Mesías, porque eran más ignorantes, pero sí se daban cuenta que Jesucristo era un gran profeta, que era un gran santo. Mientras Santo Tomás dice que también los que eran dirigentes de la sinagoga, los príncipes de los sacerdotes, que ellos sí sabían que Jesucristo era el Mesías, pero que no sabían que Jesucristo era Dios,
no es porque no pudieran, sino porque estaban tan cegados con su fanatismo, su arrogancia, la envidia que le tenían a nuestro Señor, que eso los cegó al punto de que ellos no concluyeron lo que debían haber concluido normalmente, y era que Él era Dios. Pero su soberbia los cegó tanto que ellos no llegaron a concluir, porque ellos no quisieron. Tenían las premisas para decir que sí, que era Dios, pero no quisieron llegar a eso porque desde el principio se negaron a seguir razonando, a seguir comprendiendo lo que nuestro Señor les quería decir. Y entonces Santo Tomás dice que ellos no sabían que Jesucristo era Dios, pero eso no los excusaba de esa culpa. ¿Por qué? Porque normalmente, si no hubieran sido tan soberbios, hubieran concluido fácilmente y aceptado que Jesucristo era Dios. Y entonces, pero lo rechazaron porque nuestro Señor tomó las apariencias simples. Él era de Nazaret, él era hijo de un carpintero, aunque sí sabían ellos que él era de la familia de David, que era el descendiente de la familia de David. Ellos sí lo sabían. Pero se fiaban mucho de ese aspecto exterior, y por decir, bueno, pues nosotros somos hoy los que mandamos, los que dirigimos la sociedad, los que tenemos el poder, somos muchos, tenemos bonitas ceremonias, tenemos un bonito templo que era riquísimo, que era bellísimo, sí. Y entonces eso es lo que se cegaron por todo eso. Entonces hoy también, como en tiempo de San Atanasio, los que están siguiendo el combate de la fe, el combate de la iglesia, pues son pocos, son muy pocos, no tienen grandes iglesias, no tienen grandes medios, pero ahí está la causa de la iglesia, ahí está lo que hoy Dios espera de nosotros. Pero la gran mayoría, la plebe de los tradicionalistas, pues les gusta la comodidad, entonces van allá porque tienen misas, tienen cantos, pero no les interesa lo esencial, que es el combate de la fe. Entonces ese combate de la fe, Monseñor Lefebvre siempre daba a entender que era lo más importante, y era lo que Jesucristo hizo también, ¿verdad? Él era el combate de la fe, y siempre estaba denunciando los errores y por qué los judíos habían hecho irrita la ley de Dios por seguir sus costumbres, sus invenciones, y nuestro Señor se los decía. Entonces, pero no quisieron creer ni en sus milagros. Entonces, y el pueblo, pues, como es siempre, el pueblo, el vulgo, siempre sigue lo que más hace ruido, lo que se mueve, lo que es más aparente. Pues entonces también a momento dado lo traicionaron a nuestro Señor. Mucha de esa gente antes lo había aclamado y después lo traicionaron, ¿verdad? Como Judas. Entonces esa apariencia, hay que tener cuidado con las apariencias, porque a veces Dios se sirve de personas humildes para hacer cosas grandes. Entonces Jesucristo el primero nos dejó el ejemplo, él vivía en la pobreza, pero no quiere decir que la iglesia debe ser pobre, cuidado, la iglesia debe ser rica, pero para la gloria de Dios, no para la complacencia de los fariseos y publicanos, no era para su complacencia, era para la gloria de Dios, el servicio de Dios. Entonces, así también hay muchos tradicionalistas que han optado por la vía cómoda y no se inquietan por lo que está pasando hoy en la fraternidad, y muy particularmente esa declaración que hicieron en 2012, que los superiores de la fraternidad hicieron una declaración doctrinal que es muy grave y que ahí muestra el compromiso doctrinal. Quiere decir que eso se debería ser suficiente para que ellos dijeran, no, pues aquí queremos que eso sea retractado, que eso, si no, yo no puedo estar colaborando con una sociedad que está
de acuerdo con el error, pero después dicen ellos, no es cierto, es que nosotros no estamos de acuerdo con el error, pero nunca han retractado esa declaración doctrinal. Quiere decir que sí están de acuerdo con esa declaración doctrinal, nunca se han retractado. Entonces hay un compromiso doctrinal, y en la doctrina es grave, es pecado mortal. Hay ciertos puntos doctrinales, si yo los afirmo o yo los niego, o bueno, digamos, si yo los afirmo y yo niego las verdades contrarias, pues sí, tengo la obligación de retractarme, sobre todo si soy una persona pública. No es igual para una persona privada. Cuando hay un escándalo público, la reparación de ese escándalo público debe ser una reparación pública. Y mientras no se haga esa reparación pública, que digan lo que digan, no es suficiente, ¿verdad? Entonces, si yo difamé a una persona en secreto, le dije a una persona, lo difamé, yo tengo la obligación de reparar, y tengo que, si quiero que Dios me perdone, si quiero poder confesarme, tengo que ir a ver a esa persona a la cual le dije esa mentira, y debo decirle que en realidad yo no era verdad, debo retractarme, porque yo tengo que reparar ese daño. Pero como fue de una manera privada o incluso secreta, pues exige una reparación privada y secreta. Pero si yo dije una mentira a la luz del día, delante de todos, y es una difamación pública, entonces eso exige una reparación pública, ¿verdad? Y hay mucha gente que es muy valiente para agredir a los demás, para hablar mal, se consideran valientes para hacer eso, pero son muy cobardes a la hora de reparar el daño, o a la hora de pedir disculpas, de excusarse. Son cobardes realmente para eso, pero muy valientes para hablar, o para hacer el daño, o para hacer la injuria a los demás, a otras personas. Pero cuando se trata de la verdad de Dios, cuando es la verdad de la Iglesia, es todavía más grave, y la obligación es mayor. Así que la fraternidad necesita volver a la posición original de Monseñor Lefebvre, que le dejó, mientras no se haga eso, están en un mal camino. Que digan lo que quieran, que aguarden las apariencias, que hablen en los sermones muy espirituales, sermones de mucha caridad, que son que pura miel que empalaga, que es pura apariencia, pero no, la caridad siempre se fundamenta en la verdad. Y cuando uno hiere la verdad, uno está hiriendo la caridad. Así que todo pecado contra la fe, siempre, sin excepción, es un pecado contra la caridad. Porque la fe es el fundamento de la caridad, y no puede haber caridad sin la fe. Entonces, hay personas que no les molesta herir la verdad, pero después hablan de caridad. Pero el fundamento de la caridad siempre será la verdad. Así que cuando uno falta a la verdad, siempre está faltando a la caridad, a la caridad también. O sea, eso es la falta de comprensión que hoy se tiene. Entonces debemos no guiarnos por las apariencias, sino ver qué es lo que dijo, por qué lo dijo, y eso es verdad o no es verdad. Es un espíritu de veracidad, un espíritu de verdad. Jesucristo era la verdad, y no los quisieron escuchar. Entonces él dice: si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Que siempre se podrán encontrar excusas para decir: es que yo no te creo por esto y por aquello. Pero el que es de Dios oye las palabras de Dios. Quiere decir que siempre en la predicación de la verdad no es solo la verdad que oímos, siempre esa verdad de Dios está acompañada por la gracia del Espíritu Santo. Quiere decir que de una manera u otra deberíamos llegar a la conclusión que eso es de Dios, pero no quisieron oírlo a nuestro Señor,
porque no eran de Dios, como él mismo dice. Entonces, y la respuesta que le dieron, que eres un samaritano y que estás endemoniado. Entonces, es muy fácil ofender a una persona cuando parece despreciable, cuando tiene las apariencias de despreciable. Y es muy fácil honrar a una persona cuando tiene las apariencias de bien, o que tiene las apariencias exteriores. Es más fácil, ¿verdad? Entonces es más fácil honrar hoy al Papa Francisco porque él está en el Vaticano, porque él está usando los lugares santos, los lugares que son de la Iglesia, que no son de él, que él está usurpando, que está ahí. Pero es muy fácil honrarlo cuando él es honrado por todos los jefes de Estado, que en todo el mundo salen sus imágenes, que la prensa le hace publicidad. Es más fácil honrarlo así, pero no quiere decir que él esté bien. Entonces también en la fraternidad es más fácil seguir la mayoría, porque pues es más fácil ir ahí donde tenemos una iglesia cerca y tener la misa el domingo cómodamente, una bonita misa con muchos cantos, pero no es eso lo esencial. Entonces, para honrar a Jesucristo, ellos lo primero que debían haber escuchado es su verdad, su enseñanza. Y de esa enseñanza depende todo lo demás, todo el culto, toda la riqueza de la iglesia, todos los bienes, son accesorios con respecto a la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios es eterna, mientras que todo lo demás es creado. Quiere decir que es muy importante la verdad, ¿verdad? Entonces, es muy importante aceptar la verdad, amar la verdad. Entonces, hoy los católicos les gusta mucho lo exterior, se han hecho exteriores, se han hecho relativistas, han seguido lo que es fácil, lo que es práctico. Y como estamos viviendo una sociedad relativista, los católicos poco a poco han adquirido ese pliegue de relativistas, de oportunistas. Entonces se favorece lo que funciona, lo que es práctico, lo que sí es fácil de hacer. Es oportunismo. Entonces hoy que la iglesia está infestada por ese espíritu liberal, no hablo del liberalismo doctrinal, que es más grave todavía, porque ya está enunciando principios, doctrina, que no son católicos, mientras que los católicos liberales, aún diciendo que son católicos, aún diciendo que creen en Dios, que aún diciendo que creen en la Virgen María, aún yendo a misa, no practican toda la verdad. Entonces han perdido el sentido. Un católico que tiene un espíritu liberal es una persona que ha perdido el sentido moral, la corrupción del sentido moral. Y lo que les interesa son las apariencias, ¿verdad? Es que yo estoy con el Papa o no, yo voy a misa o no, yo soy católico como todos o no. Son cosas exteriores, pero no es la sustancia, la esencia de nuestra religión. Entonces, hoy se sacrifica todo por un bienestar, por la paz, como dicen, la paz a todo precio. Pero no, la paz a todo precio no. La paz sí, pero si se defiende la verdad, si se permanece en la verdad. Y por eso San Miguel echó del cielo a Lucifer, porque no permaneció en la verdad. Y el demonio cayó en el infierno y le hicieron la guerra. Los ángeles buenos le hicieron la guerra a Lucifer y a todos los ángeles malos. Y no dijeron, no, vamos a esperar a ver si no, porque vamos a hacer problemas, no vamos a tratar de convencerlos. No, los echaron del paraíso
por la guerra, hicieron violencia a los ángeles malos. Entonces ese relativismo moral es el que hoy está en todos lados en nuestra sociedad, y esa moral de situación, como decía la que denunciaba el Papa Pío XII, diciendo hay personas que dicen sí, esto es malo, pero hoy no se puede hacer, hoy no se puede combatir, o esto no debería ser, pero hoy todo el mundo lo hace, entonces yo lo hago también porque es imposible hacer de otra manera. Es esa moral de situación que condenó el Papa Pío XII. Y es la mentalidad de los católicos liberales, esa moral de situación. Entonces no se fijan si esto es verdad o esto es bueno, sino es que funciona, es que todo el mundo lo hace, es que a eso me arregla a mí mi comodidad, mi bienestar, no me afecta. Entonces son incluso capaces de decir teóricamente esto es verdad, pero en la práctica no se puede hacer. Y eso es típicamente liberal. Dicen la tesis y la hipótesis, es decir, la tesis es lo que yo pienso, lo que yo estoy convencido, mi fe, pero en la práctica no se puede practicar porque entonces eso es típicamente liberal, de los católicos liberales que muchas veces dicen sí, yo estoy de acuerdo contigo, yo pienso como tú, pero ¿qué quieres? No voy a crear problemas y no puedo hacerlo, ahorita no puedo, después veremos, vamos a ver. Entonces viven en la hipótesis, y eso es malo porque nosotros no podemos pensar una cosa y vivir de otra manera. Eso es ser veraz. O sea, yo pienso y yo lo hago. Eso es ser veraz. Y Dios no nos pide liberalismo. Entonces, este liberalismo ambiente que hay hoy en la sociedad nos empuja a tomar actitudes o decisiones oportunistas. Debemos tener cuidado. A veces hay cosas que no son muy graves, ¿verdad?, que podemos hacer, pero hay unas que cuando ya sobre todo se compromete la doctrina, pues entonces ahí no podemos ceder, no podemos aceptar, aunque nos maten, aunque nos crucifiquen, no podemos aceptar la mentira. Y así la verdad eterna, la verdad es eterna, o sea, es tan importante la verdad porque Dios es la verdad, y Dios es eterno, y el verbo de Dios es la verdad del Padre. Él es el que estaba hablando con estos judíos, y que estos judíos lo despreciaron porque Él se les presentó de una manera humilde, pero él hablaba en nombre de la verdad, pero lo despreciaron porque Él era nazareno, porque era el hijo del carpintero. Entonces eso es lo que el mundo piensa, el mundo se basa en las apariencias. Y hay de aquellos tradicionalistas que viven así. Yo he visto muchos tradicionalistas. No es una cosa mala cuando uno va al domingo a ir vestido de una manera digna, limpia, pero hay unos que van para que los vean y que aparentar que ser una familia tradicional, modelo, porque están muy bien vestidos, porque se dan aires de importancia y son vanidosos. Entonces, y la gente los tiene en consideración porque a la gente le gusta eso, le gusta el exterior, le gusta la gente que se hace pasar por importante, ¿verdad? Que caminan de una manera afectada y que son desprecian a veces a los demás de una manera sutil, y que a veces no le dirigen la palabra a otras personas, no tienen la caridad del buenos días, de la salutación, no tienen esa caridad. Entonces esos tradicionalistas son los que han hecho posible la crisis de la fraternidad, porque si se apegaran menos a las apariencias y más a la verdad, pues, y también el engaño que en la fraternidad les hicieron decir que solo la misa es lo único que cuenta. Ciertamente la misa es la obra de la redención,
que vino Jesucristo a hacer para salvarnos del pecado, pero la misa es algo creado, mientras que la verdad es algo increado. La misa comenzó a existir, mientras que la verdad, el verbo del Padre, que es Dios, es de toda eternidad. Entonces es más importante la defensa de la verdad que la defensa de la misa, bien que no están en contradicción, pero si yo estoy debilitando mi fe y después voy a misa, no es suficiente, no me salvo por eso, no me puedo salvar así. Hay muchos católicos que viven una vida de disipación y después van a misa los domingos, pero si se confiesan, tienen toda una letanía de pecados graves, y así viven y vuelven a confesarse y vuelven a caer y siempre iguales. Entonces, ¿qué es eso? ¿De qué tipo de cristianos son ellos? Entonces, debemos vivir lo que pensamos. Entonces, dicen que en la vida de San Atanasio, una vez, en ese tiempo ya los emperadores romanos ya eran católicos, y entonces un día pues San Atanasio era muy conocido porque era un santo, era muy sabio, muy inteligente, y un día el emperador estaba ahí, cerca de donde vivía San Atanasio, y le dijeron, pues para que conozcas al gran San Atanasio. Y el San Atanasio era un gran santo, sí, pero era pequeño de estatura y era simple, su contacto era simple. Entonces cuando el emperador lo vio, le dijo, ¿eso es San Atanasio? Como diciendo, ¿cómo puede ser que un gran santo, un gran doctor de la iglesia, sea una persona de pequeña estatura, que no tenía apariencias de esa gente que se las da de importantes y no lo son, ¿verdad? Es pura vanidad, pura arrogancia, pura gente presumida. Y San Atanasio no era presumido, así que tenía un contacto muy sencillo, muy simple, pero era un gran santo, era un gran sabio, y era el gran San Atanasio, que la Iglesia ha canonizado y que es considerado uno de los pilares de la Iglesia, con San Agustín, entonces de los grandes padres de la Iglesia. Pues el emperador lo despreció porque él estaba acostumbrado a ver gente importante, a gente que se las da de ser importantes y que se visten bien y que tienen mucho dinero, y pues no tenía las apariencias San Atanasio, así como Jesucristo tampoco tenía las apariencias, era de trato muy sencillo y era una persona que no manifestaba lo que en realidad era Dios, y ellos estaban codeando con Dios y no se daban cuenta, pues estaban cegados por su orgullo. Así que cuando vieron a nuestro Señor lo despreciaron, le dijeron, tú eres un endemoniado. Pero Jesucristo les dijo, ustedes me han deshonrado a mí y han deshonrado a mi Padre que me envió. Es una advertencia terrible, porque eso en el día del juicio vendrá a salir a flote, toda esa acusación de nuestro Señor, que la gente que se basa en las apariencias, cuidado con esa gente, porque tendrán grandes decepciones, porque Dios es más, es todo. Así que no nos fiemos de esa mentalidad que busca siempre las apariencias. Es verdad que la Iglesia necesita, para servir a Dios, para gloria de Dios, lugares de culto, necesita bonitas ceremonias, sí, pero es todo está obedeciendo, todo está inspirado, todo está al servicio de la fe, al servicio de la verdad. Así que el día que venga el anticristo, las profecías dicen que él se sentará en el templo de Dios y se hará honrar como si es Dios, y la gente lo va a adorar como si fuera Dios en los templos, en las iglesias, en el lugar santo, ahí donde se ofrece el sacrificio
Él va a suprimir toda la práctica religiosa, y él se va a hacer adorar como si fuera Dios, pero va a tener las apariencias. Dicen que el demonio, el anticristo no será una persona fea, será una persona incluso bella, incluso hermosa, que tendrá las apariencias de una virtud, una falsa virtud, que es una virtud puramente humana, pero que no reconoce a Dios, y que predicará la paz, la armonía, el amor entre los hombres, pero sin Dios. Y todo eso es pura soberbia, y a eso nos estamos acercando hoy, que la gente, el humanismo, que el hombre y los derechos del hombre, y Dios ¿dónde queda? ¿Dónde está? Entonces todo eso es impiedad, todo eso es abominación. Y que digan lo que quieran, aunque no basta que los hombres vivan en paz, que los hombres se ayuden, que los hombres se amen, no basta. Si todo eso no está fundado en la fe y en el amor de Dios, se vuelve impiedad, se vuelve pecado, se vuelve una ofensa a Dios. Así que hoy, cuidado con esos católicos que tienen otra noción de la caridad, que está basada solo en una bondad humana y no hace referencia a Dios ni a su verdad. Y eso es malo, y no es verdadera bondad, ¿verdad? No es verdadera caridad. Entonces se han hecho una moral a su modo, ignorando la moral de Dios, y eso es muy peligroso. Entonces hoy hay gente que si uno le llama la atención con toda justicia, con toda verdad, lo miran a uno así como diciendo: este hombre es un exigente, es un perfeccionista, está faltando a la caridad. Y lo miran mal, y tal vez hasta lo puedan agredir por eso. Entonces ahí está una falsa noción de la caridad. Debemos fundamentarnos siempre en la verdad, siempre en la verdad, como dice nuestro Señor: si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Y es un reproche muy muy grave, porque Él es Dios, y porque Él fue enviado por Dios, por su Padre. Es un reproche gravísimo que Él les hace. Pero ellos no son capaces de medir la importancia, porque están cegados, porque las apariencias de nuestro Señor para ellos son despreciables, son sin importancia, es una gente que no tiene importancia y no se basan en la verdad, y así todo lo que ellos hacen pierde su valor, todo, absolutamente. Entonces, de que si yo pierdo la fe, aun si voy a misa, no me sirve. Aun si comulgo, no me sirve si yo no tengo la fe. Si yo voy a ver al Papa, si yo voy a una procesión, yo voy a una ceremonia, yo voy a platicar con personas importantes, de nada me sirve si yo no tengo la fe y la caridad, es inútil. Así que debemos volver a las nociones fundamentales de nuestra religión, que es ese amor a la verdad, Jesucristo la verdad, y toda esta lección del tiempo de la pasión, toda esta persecución contra nuestro Señor, que nos debe hacer comprender eso. Está hecho para eso. La Iglesia ha instituido estos días de la pasión para que pensemos en eso, precisamente. O sea, Jesucristo, Dios, padece la pasión, es perseguido injustamente, y porque Él representa la verdad, porque Él representa esa verdad incómoda, que el mundo no acepta, que el mundo le molesta, ¿verdad? Que le digan, esto está mal. Y entonces por eso lo mataron. O sea, la envidia es un vicio tremendo que no lleva solo a la enemistad, sino hasta el crimen, ¿verdad? ¿Por qué Caín mató a Abel? Hagámonos la pregunta, eran hermanos, por envidia. Entonces, ¿por qué mataron a nuestro Señor? Porque tenían envidia, porque Él les decía la verdad y lo consideraban un ignorante. A pesar de que les decía la verdad, les consideraban un ignorante.
Y no puede ser que él, siendo un nazareno, él nos venga a decir la verdad a nosotros, los doctores de la ley, que estamos aquí en el templo y que sabemos todo y que nos deben honrar porque somos la autoridad, porque somos esto, pura soberbia. Entonces, todo lo que hizo Dios en su iglesia, cosas buenas, pues están para promocionar la verdad, para enseñar la verdad, transmitir la verdad, y están fundamentados en la verdad de Dios. Hasta la misa, si yo tengo la misa, como hicieron muchas congregaciones que dijeron, vamos a hacer acuerdos con Roma, que nos den la misa, pues ya vemos que la misa no es suficiente, porque ellos tenían la misa y de todos modos están perdiendo la fe, se están alejando de Dios, ¿verdad? Los monjes del Barrú, que en Francia, que fueron y dijeron, nosotros nunca vamos a abandonar la misa, nunca vamos a aceptar el Concilio Vaticano II. Y ahorita, hoy, ellos juraban y perjuraban que ellos no iban a abandonar, y no es el único caso, hay muchos casos también. Monseñor Rifán en Brasil, todos los que hicieron acuerdos con Roma, todos dijeron lo mismo: no vamos a aceptar el concilio y no vamos a aceptar la nueva misa. Pues ahora, últimamente, el Papa recibió a los dirigentes de la Fraternidad San Pedro y les dijo, sí, les damos la misa tradicional a condición que acepten la nueva misa. Entonces ya aceptaron la nueva misa. Y en el Barrú, hoy cualquier sacerdote que puede decir la misa nueva, hay todo lo necesario para decir la misa nueva en ese convento. Y ellos que se decían que nunca iban a estar, que juraban y perjuraban que no iban a aceptar el concilio, pues uno de los monjes de ahí del Barrú hizo un libro muy grande, muy extenso, para justificar la libertad religiosa. Pero entonces, ¿dónde estamos? O sea, ellos han traicionado todas sus promesas, sus palabras, y han aceptado la nueva misa y han aceptado el concilio. Entonces, ¿dónde quedó? ¿A dónde lleva el acuerdismo? Ahí se ve a dónde lleva el acuerdismo con Roma. Por eso hay que alejarse de los acuerdistas, y yo no recomiendo a los fieles de la Resistencia de ir a las misas de la Fraternidad San Pío X. Y hay sacerdotes en la Resistencia que dicen, sí pueden ir, pero yo considero que eso es sabotear la Resistencia, y que esas personas que van a la Fraternidad San Pío X con el tiempo se van a debilitar, van a adquirir esa mentalidad liberal y se van a quedar ahí, ¿verdad? Se van a quedar ahí. Entonces no hay que ir a las misas de la Fraternidad San Pío X, no hay que frecuentar los medios, hay que alejarse de esos medios porque son nocivos, y que digan lo que digan, no es solo la misa, hay todo un conjunto de verdades que estamos defendiendo. La vida cristiana es un combate, la iglesia es militante, y militante quiere decir que está en guerra, que es combativa a nivel de las ideas, sobre todo, de los principios, y será siempre así. Mientras el mundo dure, hasta que no se acabe el mundo, será siempre militante, porque vivimos en un mundo donde existe el mal, donde existe el error, y siempre habrá que combatir, es así. Es la ilusión liberal de creer que se puede llegar a una situación en el mundo donde todos nos entendamos y que vivamos en paz, y que va a haber paz. Eso no es posible en esta vida, en este mundo no es posible. Ya desde nuestro nacimiento todos nacimos con la inclinación al mal, así que siempre tenemos que luchar contra nuestros defectos, nuestras inclinaciones, siempre será así, ya de por sí, personalmente, pero también a nivel social, a nivel de la sociedad, del mundo, también hay ese combate. También a nivel eclesiástico, dentro de la iglesia, habrá siempre ese combate, porque siempre hay eclesiásticos que son tentados por la vanidad, por la ambición, el deseo de poder, y esa envidia crea muchísimos problemas. Entonces, si no hubiera ese tipo de católicos, la iglesia sería un esplendor, sería próspera. Pero siempre esos católicos que tienen esa vida espiritual, incluso por los que hacen el bien, es una cosa desastrosa para la prosperidad de la iglesia.
y para la extensión del Evangelio en el mundo. Y yo pienso que más daño hace la envidia entre cristianos, las envidias entre cristianos, que los enemigos de la iglesia, que la combaten por fuera, pero las envidias entre cristianos son peores porque destruyen la iglesia por dentro. Entonces Dios nos libre de esa mentalidad, porque ¿por qué crucificar a nuestro Señor cuando ellos eran, se supone, de la misma religión? Nuestro Señor también respetaba la ley de Moisés y la obedecía, la practicaba en ese momento, ya después ya no, pero en ese momento sí. Entonces, pero los que eran miembros de la misma religión también lo odiaban, lo perseguían, por los mismos motivos de envidia, de ambición. Entonces Dios nos proteja y nos dé un corazón fiel a la verdad, unido a la humildad y unido a la verdadera caridad. Pedimos por la mediación del corazón inmaculado de María que nos dé sus sentimientos, sus actitudes, practicar sus ejemplos, cuanto es posible para nosotros, y que ella nos asista a liberarnos del espíritu liberal que ha dañado tanto a la Iglesia. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.